Hoy quiero hablar un poquito de lo que viene pasando también con la alabanza. Estos chicos que aquí vemos, ¿verdad? Y constantemente los vemos acá, que parece sencillo, parece algo normal. De hecho, muchos de ustedes puede que tengan dones y talentos muy similares a ellos. Pero ¿saben por qué ellos están ahí parados? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Será que porque estábamos escasos de gente, entonces, venga, entre, háganle muchachos? ¿Será? Prefiero que no cantemos si fuera por eso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque no es por sus talentos, es por quienes son y por el testimonio que vienen llevando durante hace mucho tiempo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y hoy nosotros venimos hablando hace unas semanas de herramientas que Dios nos ha regalado. ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos regaló para utilizar en lo secreto, específicamente? Ustedes ya lo saben. Oración, ayuno y el dar. Que Él dice, no lo hagan nada en público, no. Den sin que se den cuenta. Trate de ser lo más... Ore sin que ojalá se den cuenta. Ayune sin que se den cuenta. Porque Él ve lo que se hace en secreto y recompensa en público. Pero hay algo y más herramientas, porque no todas son en privado. Aunque esta que voy a hablar hoy, que es la alabanza, es una herramienta poderosísima y tiene un porqué y para qué también. Se puede hacer en público, también se puede hacer en privado, pero es una de las que más hacemos en público. ¿Correcto? Y es una de las herramientas porque tenemos que seguir siendo cada vez más fuertes, hijos de Dios, porque estamos en una guerra. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que entender que no somos solo hijos, sino soldados del Señor. De hecho, al Señor, a Jehová, se le llama, Él es el comandante de los ejércitos, ¿verdad? Y parte de lo que tiene que ver la alabanza es que, y no solo la alabanza, sino las demás herramientas, es que estamos en una guerra. Y en una guerra lo último que usted puede hacer es que, si usted estuviera en guerra y entiende que hay una guerra física, ¿qué es lo último que podríamos hacer o deberíamos hacer? Lo último, relajarnos, bajar la guardia. Eso es lo último. Si usted sabe que está en guerra, es lo último. Y pues imagínense que nosotros vamos a estar en guerra, ¿hasta cuándo? O hasta que el Señor nos lleve a esta tierra y nos llame a dormir un tiempo hasta que nos resucite. ¿O hasta cuándo? O hasta que Él venga a poner finalmente orden y juicio. Pero mientras tanto nosotros estamos en una batalla constante. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de batalla en batalla y que si estamos con Él y le estamos obedeciendo, vamos a estar ganándolas constantemente. No quiere decir que vamos a estar en batallas. ¿Correcto? Entonces estamos en una guerra. Y lo que venimos hablándole a la iglesia son las herramientas que tenemos. Desde que yo hablé lo del ayuno, como que algo se despertó en mí otra vez en eso y vengo juicioso. Y no le voy a explicar más, pero vengo juicioso con el tema. Con oración también, dando sin que nadie se dé cuenta lo que yo puedo. Y la alabanza. Yo no canto muy bien, pero me pego unas con el Señor. Menos mal usted no me escucha porque el Señor no ve tanto si usted afina o no afina. Él ve su corazón, ¿correcto? Menos mal es así, o si no, más de uno nos quedaríamos grave con esa herramienta, ¿verdad? Pero como Él no ve si afinamos o no, hoy quiero hablarles hoy y la próxima semana sobre este tema de la alabanza. Y estos chicos que aquí se paran son parte de los que nos ayudan a alabar, pero realmente todos alabamos, ¿bien? Y entonces traigo la alabanza, ¿bien? Estamos allí. Les traigo unas diapositivas porque quiero que estudiemos un poquito sobre el tema. Saque su Biblia, espero que la haya traído. Si no la trajo, entonces un día esto lo va a agarrar para que usted sea el que traiga las 11 del sábado. ¿Listo? Y me gustaría que ojalá fuera no la digital. Yo no estoy en contra de lo digital, pero si usted tiene la memoria que sea capaz de guiarme y enseñarle a alguien a través de lo digital por su memoria, se la acepto. Si no, raye la Biblia, coloréela, porque eso le va a ayudar a usted a identificar y ayudar a otros a identificar cuando usted necesite enseñar.
La Biblia es para rayarla, es para usarla, es para gastarla, porque las palabras van a salir. Si usted gasta una Biblia, es porque esas palabras han saltado a su corazón. Si usted la tiene limpia, es porque eso no ha saltado a su corazón, se lo aseguro. ¿Listo? Entonces, la alabanza. La primera pregunta que hacemos aquí parece un poco absurda, tonta, en medio del pueblo de Dios, pero la voy a hacer o la hacemos porque es demasiado importante. La pregunta es, ¿para quién alabamos? ¿Cierto? Porque, ojo, ¿cuál sería la respuesta obvia? A Dios. Eso sería lo obvio. Vamos a leer algo, pero usted y yo tenemos que entender que estamos en tiempos incluso donde la alabanza pareciese alabar a Dios, pero empezó a humanizarse un poquito. Y empezó como a rondar alrededor de ¿quién? De nosotros, del hombre, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros vivimos. Y ahora yo no estoy diciendo que no podamos hacer canciones o inspirarnos o más bien dejarle un mensaje a otros sobre lo que yo estoy sintiendo, eso está bien, pero para la iglesia, para el pueblo de Dios es lo que estoy hablando. Porque estoy hablando de la alabanza al Dios Supremo. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 10:21, que vuelve y juega, parece una pregunta un poco tonta, pero no lo es. No lo es porque esto se ha colado y se ha metido en el pueblo de Dios de una manera muy particular. Deuteronomio 10:21 dice algo totalmente tremendo. Parece cortico, es cortico de hecho. Pero en mi versión, y si alguno tiene otra versión, por favor ayúdenme. Deuteronomio 10:21 dice así: Él, hablando de Dios, Él es el motivo de tu alabanza, nos dice a nosotros. ¿Cómo dice en alguna versión por ahí diferente? Bueno, en otra dice el objeto, o sea, es el para qué, es hacia quién, hacia dónde va. En el Mamía dice es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. O sea que si el Señor tuvo que dejar escrito que el motivo de la alabanza o el objeto de la alabanza es Él, adivine por qué es. Porque se puede desviar el motivo, ¿o no? Claro, Él no deja porque sí cosas escritas. Y es que suene lindo o que inspire mis emociones no quiere decir que esté dirigido hacia Él. ¿Cuántas canciones quizás, y no voy a criticarlas ahorita porque tenemos es que empezar a tener oído más claro en ese sentido, están basadas en lo que me pasa a mí, en lo que creo, en lo que siento yo sobre el Dios, en lo que en algún momento, no sé, estuve mal y estoy cansado y me siento triste y me siento acongojado y me gustaría estar más animado, y en medio de las alabanzas del pueblo de Dios, cada día se siente más este tema, ¿o no? Pero el motivo de la alabanza, y sobre todo de nosotros, del pueblo de Dios, y mucho más en público y mucho más en la congregación, es Él. No es lo que a nosotros nos parezca o se nos sintamos. Pregunta: ¿usted siempre tiene ganas de venir a alabar a Dios? Sean sinceros. No. Como cuando yo le pregunto a algunos, ¿usted siempre le dan ganas de ir al gimnasio? No. ¿Usted siempre le da ganas de ir a trotar, los que les gusta trotar? No. Usted siempre, o a mí siempre nos da ganas de, generalmente los temas de disciplina, lo que nos cuesta, ¿verdad? De lavar la loza, ¿nos da ganas siempre? No. ¿Y de cocinar? No. ¿Y de hacer aseo en la casa? No. ¿Y de ir por el mandado a la tienda? No. Pero resulta que así como a veces no nos cuestan hacer cosas disciplinadamente, la alabanza es una disciplina que, al igual que la oración, el ayuno y el dar, no debe parar
y no debe estropearse por cómo nos sintamos cada uno de nosotros. O sea que yo no puedo alabar a Dios cuando estoy contento, únicamente. Yo debo aprender a alabar a Dios, ¿cuándo? En todo momento. Y no solo en todo momento, en toda circunstancia. Y no solo si estoy bien o mal, si me da y si me quita también. Si estoy enfermo o estoy en salud. Si estoy con vida o estoy muriendo. Si me ha dado o me ha quitado. Porque ahorita hoy vamos a aprender por qué alabamos a Dios, la vamos a ver ahorita en un segundo. Y se va a dar cuenta que no tiene que ver nada con nosotros. Nada, absolutamente nada. Por eso cuando yo oro, yo no oro si me siento bien o me siento mal. Yo oro porque me siento bien y porque me siento mal, no me interesa. Voy ante el Padre y me presento. ¿Sabían que hasta los ángeles se presentan cada cierto tiempo ante el trono celestial? Si los ángeles lo hacen, ¿cuánto más nosotros? ¿O no? Constantemente. Por eso el Señor decía, oren en todo tiempo, dice la Escritura. Ayuden constantemente. Den constantemente. Alaben. Y ya vamos a ver por qué. Pero entonces la alabanza tiene que tener un primer sentido. Es porque Él es el motivo de nuestra alabanza, no nosotros, no mis hijos, no el liderazgo, no nada, ni siquiera es este lugar, porque a veces terminamos alabando ese lugar y las cosas y los objetos. No, es Él, única y exclusivamente Él. Tampoco el motivo de nuestra alabanza y mucho menos va a ser los líderes o los pastores o los que predican nada, ellos son igual, un vaso. Así que mucho menos ellos. Bien, pero ahora sí vamos a seguir la diapositiva y quiero que quede claro el motivo de nuestra alabanza es Él. ¿Listo? Para recordar. Ahora vamos a hablar de los por qué. Hoy vamos a hablar de por qué. Y el próximo sábado de para qué. ¿Por qué la alabanza hoy? El próximo sábado, ¿para qué la alabanza? Yo ya hice esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un por qué y un para qué? Por favor, recuérdemelo. Español, clase de español. ¿El por qué da respuestas a qué? Razones. ¿Y el para qué? Propósito. Bien, Charlie, póngale 10 a Charlie, que allá responde Charlie. Entonces, cuando a uno le preguntan por qué, no es lo mismo que le preguntan para qué. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar por qué alabar a Dios. ¿Por qué? Razones, denme razones. Una de las primeras preguntas que hacen los niños es, ¿y por qué? Y tienen razón, ¿no? Porque ellos están buscando razones para entender las cosas. Y a mí la mayoría de enseñanzas nacen, usted de pronto dice, uy, qué enseñanza tan tremenda, ¿no? Nació y ¿sabe qué me pregunté? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Esas son las dos preguntas que yo me hago constantemente. Por eso el primer libro que va a salir se llama ¿Para qué murió Jesús? Porque todo el mundo dice para perdonar sus pecados. A mí eso no me cambió la vida. Y más si uno se cree medio bueno, ¿no? Pues, ¿qué tiene eso de raro y por qué? Pero si yo te digo para qué y te lo explico, ¡wow! Y hay más de un para qué. Entonces hoy vamos a empezar con por qué. Si se dan cuenta, los versículos que aparecen en pantalla son de la misma porción bíblica. Y es que encontramos una porción bíblica que lo dice todo. No necesitamos ir a muchos lados de la Biblia. Obviamente en muchos lados podemos argumentar lo que vamos a decir hoy, pero vamos a hablar solo de una parte, de Primera de Crónicas, capítulo 16, desde el versículo 7 hasta el 30 y pico. Esa porción bíblica es la que vamos a estudiar hoy. Entonces habla conmigo Primera de Crónicas. No vamos a necesitar ir a otro lado. Primera de Crónicas 16. ¿Qué pasó acá? Nada más y nada menos que esto que usted va a leer, lo escribió. ¿Quién es uno de los salmistas o el salmista por excelencia de la Biblia? David. Así que no tenemos que ir muy lejos. Si Dios le dio también esa habilidad y ese don
Creo que es uno de los personajes que mejor, ¿y por qué digo que mejor lo puede decir o no lo puede enseñar? Porque él tenía claro que el motivo de la alabanza era el Señor, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, Jehová. Así que alguien que la tenía tan clara podía escribir perfectamente por qué. Y esta canción, porque esto era una canción, desde todos los por qué que necesitamos saber, de las razones para alabar al rey. Antes de que leamos Primera de Crónicas 16:7, quiero decir algo acerca de David y dejar un pensamiento en ustedes. David fue conocido por qué, por hacer qué cosas, o sea, por qué roles más bien, qué roles tuvo. Dígame uno. Pastor de ovejas, ¿sí? ¿Qué más? Rey, un segundo rol. ¿Qué otro rol? Bueno, siervo sí, pero el rol como tal, ¿cuál era? Un salmista, músico. Y había uno más muy importante, profeta. Si tuviéramos que rodear a David en medio de lo que él hizo, de sus roles que tuvo, volvamos primero, pastor, rey, salmista, profeta. Pero ¿cuál de esos 4 roles fue para lo cual Dios lo ungió? Es decir, le dio autoridad delegada para rey. Y usted va a decir, ¿yo qué estoy diciendo? Quiero dejar estos pensamientos. Mire que él tenía muchos dones y muchos talentos, tremendos, ¿verdad? Cada uno de ustedes puede tener más de un don o no. Usted no es solo bueno para una cosa. Eso no está en verdad. Nosotros somos buenos para varias cosas. Y hay unos que son muy buenos para muchas cosas. Yo soy un poquito más limitado que muchos de ustedes, ¿verdad? Yo puedo decir, yo soy bueno para enseñar, predicar. Soy bueno para jugar fútbol. Por algo conocí al Señor jugando fútbol hace mucho tiempo en otro país. Muy bueno para jugar fútbol. Soy bueno para, o más bien, soy bueno para temas de administración. No porque me sepa la administración como tal y sus cosas detrás, pero para poder dividir, organizar y mantener todo en orden. Soy muy bueno para lavar la loza. En poco tiempo, vea, rápida, yo tengo un máster en eso. Bien. Pero Dios no me dio autoridad delegada de todo eso. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, David, Dios lo usó como profeta, pero él se sujetó al profeta del momento. ¿Quién era el profeta del momento? Samuel. Aunque él tenía un don profético, él se sujetó al que tenía la autoridad realmente delegada de Dios como profeta, que era Samuel. O sea que él era bueno para hablar profecía. Dios lo usó, pero aún así él se sujetó a Samuel. Él fue salmista, ¿verdad? Pero aún así, como lo van a ver en esta, él ordenó estas canciones para que quienes eran los verdaderos que se la pasaban en este ministerio la cantaran. Ahí va a leer usted. Interesante, o sea que creaba salmos, pero los que eran llamados realmente y daba a Dios autoridad sobre ellos, sobre sus vidas, les entregó este cántico. Ya va a leer usted ahí eso. Y pues por algún tiempo fue pastor, pero seguramente las ovejas de la familia las terminó pastoreando realmente otro. Y él, por muy rey que fuera, no podía ir ahora a quitar las ovejas de allá. Pero para lo que Dios sí le dio autoridad delegada era ¿para qué? Para ser rey. Ahí sí, todos el resto se sujetaba a él. Porque quiero dejar este pensamiento en usted, porque a pesar de que todos seamos buenos para varias cosas, usted tiene que entender que muchas de esas, a pesar que usted sea bueno, no necesariamente Dios le ha dado autoridad para ser usted la cabeza de eso. Entonces hay que aprender a sujetarse incluso en lo que sabemos que somos buenos, porque hay otros que sí tienen la autoridad. Y como vamos a ver, este salmo Dios se lo entregó a los que estaban dedicados realmente en este ministerio. Vea usted esto. Primera de Crónicas 16:7.
Ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Qué interesante. Él la escribió, pero como hizo Camila ¿cierto? Camila hizo, y Dios le dio y nos gustó a todos y nos pareció que era para el Señor, que adoraba al Señor, y que se la entregamos a quienes, pues a los que saben, a los que tienen la autoridad para esto. Imagínense a Camila diciendo, no, es que yo canto, y si yo no la canto, esto no la canta nadie. Porque tenemos un talento, un don, Dios nos dio autoridad. No, señores, no nos equivoquemos. Dios, por ejemplo, yo pensé que Dios me iba a dar la autoridad delegada de vivir del fútbol. Cuando lo conocí, aunque yo seguí siendo muy bueno, Él ya no me quitó de ahí. No, señor, usted no va a hacer eso. Usted es bueno para eso, pero usted no va a hacer eso. ¿Quién es uno para venirla? Pero Él sí me le dio autoridad como pastor. Y ustedes pueden predicar mejor que yo, pero viene quien le dio la autoridad. ¿Entienden lo que está pasando? Que no se trata de habilidad, se trata de lo que Dios delegó. Hay que cuidar. ¿Bien? ¿Entendemos? Entonces, cada uno de ustedes tiene una autoridad delegada de Dios, por eso cada uno de ustedes fue ungido para algo. Acuérdense que cuando Dios ungía algo era porque le estaba dando autoridad a esa persona para algo. Por eso el Señor Yeshua, Jesús, llegó a la tierra y dijo, el Señor me ha ungido. Y siempre que hay una unción es para algo, ¿no? Para pregonar el año del Señor, traer libertad a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos. ¿De acuerdo a todo lo que dijo? Él tenía toda autoridad dada por el Padre para hacer eso. Por eso lo que hacía era increíble. La autoridad que a Él se le delegó fue esa. Punto. ¿Quién iba a ir en contra? Nadie puede. Nadie. Él la delegó. ¿Cuál es la autoridad? Porque todos ustedes que están acá sentados tienen una autoridad que Dios les entregó. ¿De qué? Es la pregunta. Y no solo a nivel de iglesia, ¿de qué más? Aunque ese no es el tema de hoy, pero Dios entrega autoridad por dos maneras. Yo me fui por otro lado, pero quiero dejarse para no dejarlo. Solo entrega por dos maneras. Una por llamado y otra porque se lo permite. Voy a explicar las dos rápido. Por llamado. Entonces a mí me entregó el llamado de pastorear. Entonces yo tengo autoridad delegada por Dios, la cual debo respetar, cuidar y hacer como Él manda, pero Él me respalda con ese rol. Pero Él me permitió ser padre. Y yo tengo autoridad delegada sobre mis hijos por la sencilla razón de que Él me permitió ser padre. Punto. No fue un llamado, eso me lo permitió ser. ¿Entienden lo que acabo de decir? Entonces usted tiene que descubrir, algunos de ustedes tienen por permiso, tienen delegación de autoridad sobre, como por ejemplo ser padres, ¿sí? Cosas que ocurren, y entonces Él permite. Al negrito acá, por carambola le permitió ser autoridad delegada sobre la vida porque se casaron. Entonces Él se convirtió, por permiso de Dios, en cabeza de Caro. ¿Entienden lo que acabo de decir? Dios se lo permitió. Pero Jorgito debe saber y encontrar cuál es la autoridad que le delegó Dios hoy a él. Por ejemplo, en el trabajo, si él tiene la autoridad logística del trabajo, todo el mundo puede creer que sabe más que Jorge, pero si Jorge no da el aval, no ocurre nada, porque la autoridad la tiene él. Entonces Dios empieza a tener orden. Y esto que vamos a leer entonces es David entregándole la autoridad de la canción que va a escribir o que escribió a quienes se dedicaban a este ministerio. Bien, y vamos a estudiar del 8 hasta el 30 más o menos 36, que es la canción. Pero vamos a leer desde el 7. Entonces dice, este mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Y aquí vamos a entender los porqués. Vamos a leer el primero, que es Primera de Crónicas 16 ahí, desde el 8 que ya voy a leer hasta el 12. Leemos del 8 hasta el 12. Dicen, alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle salmos, hablen de sus maravillas, de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo. Alégrense de veras los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia.
Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Hasta ahí. Ahí nos da un porqué que lo resumimos en una frase. Hay una primera razón, sencilla. Nosotros debemos alabar a Dios por las maravillas que Él ha hecho en el pasado. Punto. Esa primera parte lo que David está diciendo es, alábenlo por lo que Él ha hecho, por las maravillas que Él ha hecho. Punto. Tanto a nivel histórico, porque todo esto es la historia del pueblo de Dios. Y si usted es pueblo de Dios, esto es la historia de nuestros antepasados. ¿Sabía? Que una vez lo ve como una historia de un pueblo, pero allá aparte no es. Usted fue injertado aquí. Y entonces las maravillas que Él hizo en el Mar Rojo no es para que usted lo vea como un cuento, es la historia de nuestros antepasados. Y lo que hizo con José en Egipto es la historia de nuestros antepasados. Y lo que hizo el Señor en todo el retorno de Babilonia, de su pueblo, es nuestros antepasados. Y lo que hizo en cada página con Jonás, porque a veces mis hijas me preguntan, papá, ¿y todo eso es verdad? Claro, es la historia de nuestro pasado. Entonces, una razón clara que el Señor ha dicho y que David lo escribió es por lo que Él ha hecho. Y no solo por lo que hizo en toda esta historia, es lo que ha hecho en su vida en el pasado. O cada uno de nosotros no podría recordar algo, maravillas que ha hecho con nosotros o en nosotros, o a través de nosotros en el pasado, o con nosotros, o los algunos cercanos. Yo podría quedarme contándoles todas las maravillas que Él ha hecho desde que empezamos este caminar con Él hace casi 20 años. Así que esa es una primera razón, pero mire, la segunda está en el siguiente versículo. Perdón, hasta el 12 es esa primera. Ahora, Primera de Crónicas 16, pero 23. No voy a leerles del 13 al 21 porque ahí no hay porqués. Entonces vamos a saltarnos, ni el 22. Vamos a saltarnos al versículo 23 de esa misma sección y ahí viene un nuevo porqué. Dice, que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día. ¿Sabe un segundo por qué? Porque nos otorgó su salvación. Primero, ha hecho maravillas. Un segundo por qué, nos otorgó su salvación. ¿Cuál es la salvación que nos otorgó? A su Hijo. Su palabra que desde la antigüedad, antes de viniera, lo salvaba, luego esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos sigue salvando la misma palabra. Yeshua o Jesús es la palabra hecha hombre, que sigue salvando. ¿Y nos salva de qué? ¿Cuáles son las dos cosas de que nos salva el Señor? Ya ustedes saben. ¿Cuáles son las dos cosas de las que Andresito sabe? Las dos cosas de las que nos salva el Señor. La esclavitud al pecado y la muerte eterna. ¿Recuerdan? Por eso nos dio libertad de nuestros pecados, de la esclavitud, y nos dio vida eterna en su Hijo. Nos dio dos cosas, nos salvó de dos cosas. O sea que el juicio, cuando Él venga a hacerlo, ninguno de nosotros, si estamos en el Señor, en su salvación, que es el Mesías y su camino, tenemos por qué temer su juicio. Entonces es un segundo por qué. Vamos a un tercero, que está en esa misma sección, pero versículos 25 y 26. Y también 30. Las siguientes. Porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, versículo 25. Más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Y ahora salta el 30, porque tiene que ver con lo mismo. Que tiembla ante Él toda la tierra. Él afirmó el mundo y éste no se moverá. Estos tres versículos nos está hablando de esto. Un próximo motivo, porque Él es el único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Hay otro por qué debemos alabarlo, porque Él es el creador. No hay nadie fuera de Él. Por eso cuando nosotros nos hablen de una creación, que algo explotó y simplemente todo se formó perfecto, porque sí, es mentira. Alguien permitió esa explosión y alguien hizo que todo se formara. Ese fue Él, el creador de todas las cosas. No hay ninguna otra verdad, no hay nada diferente a eso. Esa es la única verdad. Él creó todo y tiene un propósito con todo. Así que
un por qué alabarlo es porque, sencillo, Él es el creador. Y por ende, el dueño de todas las cosas que existen, que respiran y las que no existen, perdón, y las que no respiran también. Tanto visibles como invisibles. Todo le pertenece a Él. ¿Listo? Así que es otro por qué. Estamos buscando por qué alabamos. Porque a veces uno dice, no, pues yo lo alabo porque sí, porque Él es poderoso, sí. No hay mucho. Y el mismo David lo decía. Miren el otro por qué, versículo 27. Esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría en su santuario, dijo David. Así que podemos definirlo de otra manera, porque el poder y el gozo se encuentran en Él. O sea que el gozo y el poder de verdad para manifestar su reino en esta tierra se encuentran en Él. Y el gozo que tanto buscamos los seres humanos. ¿En qué buscamos gozo? ¿Dónde creemos que está la felicidad suprema generalmente los seres humanos? ¿En qué? Generalmente. En las cosas materiales, la abundancia de bienes. ¿Qué otras cosas a veces pensamos que está el gozo? Experiencias. En la salud, ¿sí? Es verdad, hay mucha gente con salud, pero se da cuenta que no necesariamente vive en gozo. ¿En dónde? En el dinero, que tiene que ver con los bienes, claro. La gente piensa que el gozo está ahí mucha. Y lastimosamente muchos que vamos a iglesias también pensamos eso y no nos hemos sacado esa mentira de acá. La gente piensa que el gozo también está en la familia, ¿no? Y qué triste cuando la familia es disfuncional o alguno muere. Se le apaga el gozo, porque ni en la familia está el gozo perpetuo. Ahora, Dios nos deja regocijarnos en nuestra familia, pero no es la fuente del gozo. Algunos piensan que el gozo está en la relación sentimental, ¿no? Que nos han vendido cuentos de hadas donde el príncipe azul viene por la princesa, le da un beso y se levanta de casi la muerte, y pensamos que el gozo va a estar en una relación sentimental, y los que ya hemos tenido una relación constante y un matrimonio nos damos cuenta que no siempre hay gozo. Y algunos creen que el gozo está en los hijos, y cuando tienen hijos quieren hasta destortillarlos en momentos. ¿O no? Jamás dicen. Pero el gozo no está en ellos porque un día ellos también se van de casa. Así que el gozo, y lo alabamos porque el gozo proviene de Él. Él es la fuente de poder y de gozo. Y los que experimentamos intimidad con Dios sabemos que es verdad. ¿O no? Sabemos que los mejores momentos de nuestra vida están cuando lo buscamos y cuando lo alabamos, y ojalá fuera a solas. ¿Quién no ha experimentado? Pues no lo obligo a levantar la mano, pero créanme que vívalo. Está ahí. Está a un paso. Es más, está en su propio cuarto si usted quisiera. Está tan cerca. Por eso la palabra de Dios dice, la palabra de Dios está tan cerca de mí, está tan cerca de que yo abra mis labios y empiece a buscarlo. Y ahí se encuentra el poder y el gozo. Muchas de las cosas que yo le cuento, le digo, o a veces les enseño acá, ahí viene donde las oigo. En lo secreto. Y claro, uno puede estudiar, uno puede ver videos, claro, y hay gente muy sabia, uno la aprende, pero lo más tremendo se encuentra en Él, a solas, en la alabanza, en la búsqueda a solas, en la adoración, en el hablar con Él. Porque al final es un combo, ¿no? La oración, el ayuno, el dar a los necesitados sin que se den cuenta, y la alabanza empieza a ver, es como un paquete, ¿o no? Realmente es un paquete. Dios que no quiere que sea uno y lo otro no, o las otras dos sí y estas no. No, es un paquete que Dios nos entrega cuando nos hace sus hijos. Y quienes los usamos, estamos en constante victoria. Te lo aseguro. Así que el gozo y el poder se encuentran, dice David, inspirado por Dios, en Él, en su santuario, en su presencia. Vamos con el otro por qué.
Primera de Crónicas 16, pero 28 y 29. Usted va al versículo 28 y 29 y acá hay algo muy interesante. Dice así: tributen al Señor, familias de los pueblos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Lo pudimos resumir que un porqué es por agradecimiento, reconocimiento y honra a Él. Si hay una razón por la cual venir a Él, es también por agradecimiento, por darle honra, solo por lo que Él es. Yo digo que una de las cosas que más debe tocar el corazón de Dios constantemente, y lo digo porque uno es papá, es ver que los hijos te agradezcan algo. Y es que chiquitos casi no hacen eso. Lo van aprendiendo. Pero qué lindo es cuando el papá dice: papi, gracias. Y uno a veces dice: no, pues esto valió la pena. Pero a veces no nos dan las gracias, ¿no? A veces usted le sirve la comida y ya lo ven como, pues, normal. Ya ellos saben que los papás le van a poner la comida. Entonces llegan a la mesa, se comen todo, y los más juiciosos van y lavan el plato, pero no dicen nada. Y uno también se acostumbra a que uno no le agradezca nada, ¿verdad? Pues uno también de papá dice: pues eso ya es normal. Pero qué sorpresa nos llevamos los papás cuando en medio de algo que parece regular, el hijo llega y le dice a uno: gracias. Yo creo que algo muy similar ocurre con Dios y nosotros. Nosotros ya damos por hecho que nos levantamos, que tenemos el trabajo, ya damos por hecho que tenemos las habilidades con las cuales gozamos, damos por hecho un montón de cosas, damos por hecho que Él nos va a permitir mañana levantarnos sanos, en paz, y lo hacemos. Y es más, Él nos lo permite y nos lo regala. Pero muy pocos se detienen a decirle gracias. Y alabarlo por eso. Y en medio de sus canciones también dale gracias. Hay canciones que hablan de gratitud. Qué lindas o no. Están apuntándole a eso. Así que es un motivo también. Vamos a la siguiente, Johncito. Estas son las últimas que vamos a ver en medio de este salmo. Que Dios, o más bien, sí, que Dios le regaló a David, y que David puso en manos de los que cantaban. David incluso se desnudaba cantándole a Dios a solas. ¿Se acuerda que la Biblia lo cuenta? Que él se regocijaba, él era un salmista por excelencia, tenía espíritu de adorador, o sea, de todo esto que vemos a los chicos acá, él tenía eso. Pero aún así, él se sujetó a quienes realmente tenían esa autoridad, pero él sabía que la autoridad estaba en él como rey. Primera de Crónicas 16, 31. Vaya conmigo al versículo 31. Alégrense los cielos, dice David, y regocíjese la tierra. Digan las naciones: el Señor reina. En otras versiones dice: gobierna. Así que hay otra razón para alabarlo. ¿Cuál será? Que Él gobierna. Usted y yo no podemos tener miedo, temor o ansiedad por el futuro. En medio de nuestra alabanza debemos recordar que Él sigue gobernando. Él gobierna todas las naciones, incluyendo Colombia, en medio de lo que pueda estar pasando. Así que más vale es que lo estemos adorando y recordándonos a nosotros mismos, y no siempre lo que dicen las noticias, y no porque sean mentiras, pero no es eso lo que usted le debe dar esperanza. Es que usted sepa que Él gobierna, y yo estoy seguro que Él gobierna. Ahora, que como nación, que como país, estemos pagando quizás situaciones que se hicieron en el pasado, y Él es justo, pueden estar, sí, Él permitiéndola o no. Quizás no es la voluntad de Dios que vivamos lo que estamos viviendo en este tiempo como nación. Las guerras, el aumento de muchos temas de cultivos ilícitos, la matanza de policías, la matanza de gente inocente, la corrupción en medio de la parte judicial de nuestro país. Pero Él lo está permitiendo, aunque pueda que no sea su voluntad. Pero usted y yo tenemos que recordar que Él sigue gobernando, y en medio de la iniquidad de una nación, el pueblo de Dios seguirá siendo protegido por Él. Yo no estoy diciendo que no podamos sufrir cosas, pero seguiremos siendo. Y la niña de sus ojos no quiere decir que
sea una mujer, una niña que él ame. La niña de sus ojos es la niña, es la parte del iris que se le llama niña. Y nosotros somos la niña de sus ojos, es decir, está él atento a su pueblo constantemente. Estamos en su lupa, para que me entiendan. Entonces cuando él dice, que nosotros somos la niña de sus ojos, no es que somos como una niña linda que damos besitos a la niña. Es la niña de su ojo. ¿Entiende lo que él como ve a su pueblo en medio de la impiedad que pueda haber? Pero lo triste de nosotros como su pueblo es que a veces nos parecemos al mundo. Y ahí viene el problema. Y la alabanza de nosotros hacia él debe ser también recordando que él gobierna y que nuestra esperanza está puesta en él, en su reino, en medio de la impiedad de los gobiernos terrenales. ¿Cuántos no se angustian por lo que ven en las noticias? ¿No les pasa a veces? No es que no vea noticias, pero si toca no ver tantas, tranquilo, no vea tantas. Es mejor estar buscando y alabando al que gobierna. Ahora sí hay que ver, porque tenemos que ser astutos y estar pendientes, y en las próximas votaciones del otro año avisparnos a votar, y ojalá entender los principios divinos para acercarnos lo más posible a los que medio se acercan a ellos. No sé si alguno de verdad tenga el Espíritu de Dios en medio de los aspirantes, pero por lo menos los que tienen algo de percepción moral de que existe a Él, y por lo menos tengan un temor más o menos y en medio de eso sus ideas. ¿Bien? Esta es buenísima que el mismo David la pone ahí. Mira el versículo 32 y 33. Que resuene el mar y todo cuanto contiene, que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar a la tierra. Él está hablando en el futuro. Hay otro motivo por el cual adorar, alabar a nuestro Dios. Es porque Él va a regresar y va a hacer juicio. Así que los que estamos sedientos de ver juicio en la tierra, es decir, de que el impío sea castigado y el inocente sea exaltado, eso va a ocurrir un día. ¿Cuántos no tenemos sed y hambre de justicia? Dice uno de las palabras de las bienaventuranzas que dijo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Dijo, el que tenga hambre y sed de justicia será ¿qué? Saciado. Él está hablando en un futuro. Por eso nuestra mirada no está en lo que está pasando hoy, es lo que Él va a hacer en el futuro. Y Él nos va a saciar, porque toda la iniquidad y lo malo, lo pecaminoso, lo absurdo, lo que se hace en lo oculto, lo que es para la deshonra de Dios, va a recibir castigo. Tranquilos que va a recibir castigo. Y vamos a ser saciados. ¿Qué es saciarse? Como cuando usted tiene hambre y come, y después yo le vuelvo a poner un plato y usted ya no quiere porque está ¿qué? Saciado. Así vamos a hacer en nuestra vida, en nuestro espíritu, cuando veamos al Rey volver. Y como dice, va a ser juicio. Y por eso Él decía, canten los árboles, canten la creación, porque Él va a venir a hacer juicio. Así que otro motivo por el cual alabarlo es que Él regresará a hacer juicio justo. ¿Listo? ¿Dónde voy? Acá viene algo muy lindo, el 34. Mira, el 34 es otro tema. Vuelve y dice David, alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Me gustaría escuchar la otra versión, ¿cómo dice esa? Porque su misericordia es eterna también. Así que este es otro motivo por el cual alabar a Dios, porque Él es bueno, misericordioso y nos ama. Otro gran motivo, ¿verdad? Cada vez que usted le cante a Dios, cada vez que usted lo alabe con cántico, ya sea lindo, feo, afinado o no tanto, empieces a acordar de todas estas cosas. Porque esto va a dar bastantes motivos para hacerlo, ¿no? Uno puede hacerlo. Los que cantan, inspírense y creen canciones que alaben y exalten el por qué debemos hacerlo. Porque cada día se está desviando más el por qué y para qué, ¿o no? Y cada día es que me siento mal, que estoy triste, que estoy acongojado, que... Y de verdad vamos a cantar eso. Ahora, cántelo usted allá y todo, pero usted quiere, o queremos que pensar que estamos alabando a Dios recordando algo humano, algo de nosotros, algo tan efímero, pasajero y simple como nuestro estado de ánimo.
¿Cierto que no? No es el motivo de la alabanza, por eso empezamos con el motivo de la alabanza, es Él. Vamos con otro. 16:35, mire el 35, versículo 2:35, dice David, díganle, sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro, reúnenos y líbranos de entre los paganos, y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. Él está hablando de un hecho en el futuro también. Cuando el Señor vuelva, dice la palabra de Dios que Él nos va a resucitar y va a apartar a las cabras de las ovejas. O también dijo, va a apartar el trigo de la cizaña. O sea que un día por fin, aunque hoy vivimos todos, ¿cierto? Hoy vivimos, en la tierra estamos todos. Y por eso hay una guerra constante. La gente dice que el país está polarizado. Pues obvio. ¿Cómo no va a estar polarizado si es que estamos el trigo y la cizaña juntos? Y cuando nos prometan que nos van a hacer, va a haber una unidad de todo el país o una unidad nacional, mentira, porque estamos trigo y cizañas juntos, porque hay cabras y ovejas en un mismo redil. Eso es una guerra constante. Pero Él un día va a venir y nos va a separar de los impíos. Pero mientras tanto no, hay que ser astutos. Estamos en medio de lobos. No decía el Señor que sean astutos porque los estoy enviando en medio de, ¿qué decía Él? Lobos. Pero ustedes deben ser astutos como las serpientes y mansos como paloma, no mensos como paloma. ¿No? Mansos, pero astutos. Incluso aquí en la iglesia debemos ser astutos, porque en el futuro puede venir más gente, ¿o no? Y cada día son círculos que menos conocemos. Y puede venir gente que vestida de oveja trate de hacerse pasar por alguien piadoso. Pero si somos astutos, siempre va a salir a la verdad quién llega acá, ¿o no? Pero tenemos que estar, ¿qué? Vigilantes, orando, alabando, ayunando y ofrendando para que nos vean, no para que nos vean. Así que Él nos va a apartar de los impíos. Él lo va a hacer. Así que es otro motivo por el cual alabarlo, ¿no? Porque Él lo va a hacer. Él nos va a apartar de los que no guardan la palabra de Dios, de los que no le importa la palabra de Dios. Nos va a separar un día. Pero no va a ser por ahora. Así que tenemos que seguir viviendo en esta circunstancia. Y esta es maravillosa, otro porqué, el 36. Con este termina, de hecho, el Salmo. Bendito sea el Señor de Israel, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Me gustaría escuchar lo que dice la otra versión. Amén. ¿Y por qué dice de eternidad a eternidad? Porque Él va a ser el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Por eso Jesús dice que la Biblia que el Mesías es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él no fluctúa, Él no cambia. Su palabra sigue siendo igual, su diseño sigue siendo igual. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos amoldarnos al mundo actual en el cual vivimos, ni siquiera a las doctrinas que se han amoldado al mundo actual en las iglesias. Nosotros tenemos que volver siempre al comienzo, siempre a la base, siempre, porque Él no va a cambiar. Diferentes hay cosas que se han cumplido de la palabra, no todo se ha cumplido parcialmente, pero los principios serán siempre eternos. ¿Y por qué lo alabamos? Porque Él nunca cambia. Él no es un día para que se levanta bravo de repente y nos va a mandar entonces un rayo y bengalas y muerte, ¿no? Él es un Dios justo y Él también seguirá bendiciéndonos si nosotros nos mantenemos en su palabra. Por eso la canción que cantamos, Tu fidelidad me sigue, toca tener cuidado, porque no es que Él nos siga a nosotros, ¿no? A nosotros nos alcanza su fidelidad porque nosotros buscamos su palabra. Por eso la Biblia dice es que
que las maldiciones nos alcanzan si vivimos en desobediencia o que las bendiciones nos alcanzan si vivimos en obediencia. Punto. Así que yo no tengo que estar buscando la bendición de Dios, yo tengo que estar buscando la obediencia. Y entonces la bendición me alcanza solita. Yo no tengo que ir detrás de ella, ella está detrás mío. ¿Entiendes? Pero asimismo, los que buscan la desobediencia y no buscan la obediencia, los atrapa ¿qué? Las maldiciones. No pueden escapar. No pueden escapar. Así que hay muchos por qué alabar a Dios y espero que varios de esos les sirva a cada uno de ustedes para que su alabanza tenga sentido, o por lo menos más sentido. Para que cuando le cantemos aquí a Dios, no sea solo por cantarle, es porque estamos haciendo algo que Él mandó. Y varios por qué Él mandó. Y que cuando usted lo esté haciendo a solas, también se deleite en saber que más allá de su estado de ánimo, hay razones por las cuales alabar a Dios. Y que estos muchachos que Dios acá nos regaló para que nos lideren, deben cuidar sus vidas también, porque ellos, no se trata de cuando... Bueno, Charlie canta lindo, ¿verdad? Bonito. Dorian, que no está hoy, canta bueno. Y mi esposa ahí que por el ladito se hace la que no y canta muy lindo también, ¿verdad? Pero de nada sirve eso donde ellos estén buscando o dejando de buscar la santidad. Nos pueden tramar un sábado, de pronto dos, pero ya el tercero lo vamos a notar, su espíritu. ¿O no? Igual yo acá predicando, ¿no? Si yo me llego a desviar un poquito, lo puedo tramar un sábado, de pronto dos, pero usted al tercero va a decir, algo está pasando acá. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros para mostrarnos toda verdad. Así que alabaremos a Dios. Y este salmo ojalá lo pueda tener ahí porque es un salmo de porqués. ¿Que ven que David llevó muchos temas en medio? Fueron muchos, en uno solo. Y cuando los escudriñamos, de repente salen todos a flote. Antes de cantar, o bueno, vamos a cantar y después hacemos la cena. Quiero que cantemos una canción, de las que cantamos ahorita, solo una, y podamos enfocarnos en el Señor como hoy lo hablamos. Pónganse de pie y vamos a enfocarnos, porque yo creo firmemente que Él nos está escuchando, que Él nos está viendo, que Él está con nosotros. Él dice que Él está en medio de su pueblo y nosotros somos su pueblo, se lo aseguro. Y estos por qué son tan importantes, que nos van a dar mayor sentido de por qué lo hacemos. Así que vamos a cantarle hoy a Dios, porque adorar a Dios no es solo a través de canto, nosotros lo adoramos a través de la obediencia, nosotros lo adoramos a través de la sumisión a las autoridades delegadas, nosotros adoramos a Dios a través de lavar las losas con amor, a través de aguantarnos a un jefe difícil en el trabajo, pero a pesar de que mi jefe es difícil en el trabajo, yo aguanto porque yo adoro a Dios de esa manera. Pero otra forma de adorarlo es a través de la alabanza. Lo adoramos de muchas maneras y esta es una. Así que quiero que en esta ya casi noche adoremos a Dios con una canción y podamos enfocarnos en esto por qué. Y ya el próximo sábado veremos los para qué, que traen propósito.